Hola, bienvenido a un nuevo video. En esta oportunidad voy a estar revisando el sexto capítulo de Investigación sobre los principios de la moral de David Hume. Voy a seguir la misma dinámica que en los videos anteriores, que ir leyendo las citas que remarqué en el momento que leí el libro y comentando qué es lo que me parecen o en qué me hacen pensar estas citas. Ya quedan pocos capítulos de este libro, así que se vendrán unos 3 o 4 videos más, lo mucho, acerca de este libro en sí. Después ya vamos a pasar a otros temas, a otro libro, ahí voy a ver con qué temática sigo en el canal. Pero bueno, vamos a ir con este sexto capítulo, como digo, que se titula Acerca de las cualidades útiles a nosotros mismos. Vamos con la primera cita inmediatamente, que dice así. Parece evidente que, cuando sometemos a examen una cualidad o hábito, si en cualquier aspecto resulta perjudicial a la persona que lo posee o le incapacita para los negocios y la acción, se la condena instantáneamente y se la sitúa entre sus faltas e imperfecciones: indolencia, negligencia, carencia de orden y método, obstinación, inconstancia, imprudencia, credulidad. Estas cualidades nunca fueron consideradas indiferentes en una persona, ni mucho menos ensalzadas como talentos o virtudes. Captamos inmediatamente el perjuicio que se deriva de ellas y nos transmiten una sensación desagradable y un sentimiento de desaprobación. O sea, cuando vemos ciertas actitudes, o no necesariamente actitudes, sino características como del carácter de una persona, en cuanto a virtudes o vicios, en este caso está hablando más bien de actitudes o tipos de comportamientos que suelen ser catalogados más como vicios que como virtudes. Cuando vemos ese tipo de vicios en alguna persona, se nos genera algo desagradable en el interior, porque sabemos que no está actuando de acuerdo a lo mejor que podría actuar esa persona. Esto también nos puede pasar con actitudes de nosotros mismos cuando vemos nuestra vida y nos damos cuenta que estamos teniendo comportamientos que no van de acuerdo a cómo nos gustaría actuar. También se genera esa sensación desagradable. Por eso, muchas veces también he escuchado que las otras personas suelen hacer de espejo de nosotros mismos. Cuando nos desagrada algo de otra persona, hay que poner ojo ahí, porque puede ser algo que a nosotros nos gustaría tener, entonces el desagrado vendría como por parte de la envidia, o en realidad algo que nosotros no queremos tener pero que tenemos. Entonces esa persona con esa falta de virtud o con ese tipo de comportamiento desagradable que no es beneficioso para lo que quiere esa persona en su vida, hace de espejo a nosotros para ver que nosotros nos estamos comportando quizás de una forma similar. Y también es una oportunidad para observarnos a nosotros mismos y tratar de corregir esas cosas que no nos gustan tanto de lo que estamos haciendo. Así que ojito con eso cuando hay algo que nos desagrade de otro ser humano. Luego continúa: se admite que ninguna cualidad es absolutamente condenable o loable. Todo es según su grado. Un justo medio, dicen los peripatéticos, es la característica de la virtud, pero este medio está determinado principalmente por la utilidad. O sea, las virtudes que nosotros consideramos admirables o las que nos generan una sensación de placer, llamémosle, son aquellas que resultarían útiles para la vida de un ser humano. Y aquí, como también comenté en otro de los videos de este mismo libro, la utilidad va a depender mucho de los fines que tenga una persona en particular. Actitudes, comportamientos, herramientas van a ser útiles para una persona y para otra no, porque los fines que tienen esas personas son completamente distintos. Entonces la utilidad al final nace de la persona que está observando cierta actitud, cierto comportamiento o alguna herramienta en particular. Lo otro que recalca aquí David Hume es que el tema del justo medio es un tema interesante, porque en filosofía me acuerdo que Aristóteles principalmente hace bastante hincapié en el hecho de que las virtudes se encuentran como en un punto medio entre dos extremos de cierta virtud. Por ejemplo, el tema de la valentía. La virtud de la valentía, o sea, es estar en un punto medio. En un extremo estaría el ser cobarde y en otra parte estaría el ser osado. O sea, que lleva a cabo cualquier acción sin medir ningún tipo de riesgo. La valentía estaría en un punto medio entre esas dos cosas. También podríamos pensar en la disciplina. La disciplina en un punto medio es algo tremendamente beneficioso para nuestra vida, pero si la llevamos a un extremo extremadamente disciplinado, o sea, vamos a tener como una estructura tan rígida que no nos vamos a salir de ese marco y probablemente nos termine afectando en nuestro bienestar interno, como en la forma en la que estamos disfrutando la vida. Por otra parte, si somos completamente indisciplinados, o sea, no vamos a lograr nada en la vida y también se nos va a generar ese malestar, pero por el hecho contrario, de que no estamos avanzando en nada que realmente nos importa. Entonces, aquí pongo esas dos virtudes como ejemplo de que al final lo que se considera virtud como ser humano viene a ser un punto medio entre dos extremos de determinada virtud. O sea, la virtud no es algo así como fijo, sino que hay una escala, y en el medio de esa escala estaría lo que podríamos considerar un comportamiento virtuoso, o algo que es útil para la persona que manifiesta ese tipo de comportamiento y actitudes.
Vamos con la siguiente cita que dice: todo recelo a causa de consideraciones egoístas está aquí totalmente excluido. Es un principio absolutamente diferente el que impulsa nuestro corazón y nos interesa en la felicidad de la persona que contemplamos. Cuando sus cualidades naturales y sus habilidades adquiridas nos ofrecen una perspectiva de ascenso, progreso, triunfo, éxito y prosperidad, firme dominio sobre la fortuna y de la ejecución de las empresas más grandes o ventajosas, nos sorprenden imágenes tan agradables que sentimos inmediatamente dirigirse hacia él nuestra estima y satisfacción. Las ideas de felicidad, alegría, triunfo y prosperidad están relacionadas con cada característica de su carácter y difunden sobre nuestras mentes un sentimiento placentero de simpatía y humanidad. Yo creo que, de acuerdo a lo que dice Hume en este párrafo, es por lo que nosotros admiramos tanto a las personas que resultan exitosas. Por ejemplo, si nos vamos a ver podcasts en YouTube de entrevistas que le hacen a personas que son exitosas en sus campos, es como algo que nos llama y algo que nos genera admiración. Yo creo que también es porque como seres humanos vemos a esas personas y decimos, o sea, esas personas son seres humanos como uno y nosotros también tendríamos potencial de lograr cosas similares si nos dedicáramos como lo suficiente a un campo en particular. Y independientemente de eso, yo creo que aunque nosotros no aspiremos a grandes cosas en la vida, sino más bien como que tengamos otro tipo de prioridades, no nos interese tanto resaltar en un campo determinado, aún así, vamos a encontrar como admirable o placentero el observar a personas que son así de dedicadas en un campo y que han logrado un nivel de maestría o de reconocimiento que realmente es admirable, en base a lo que han hecho y al carácter que tienen, como a las virtudes de carácter que presentan en su comportamiento. Eso yo creo que es lo que más admiramos de las personas que muestran cierto tipo de éxito en algún campo. Vamos con la siguiente cita que dice: sería superfluo probar detalladamente que todas las cualidades útiles a su poseedor son aprobadas y las contrarias censuradas. Es suficiente una mínima reflexión sobre la experiencia en la vida diaria. O sea, aquí David Hume como que se cabrió un poco y dijo, ya, no voy a entrar a detallar tanto cada virtud o cada vicio, sino que ya más o menos uno sabe por dónde va la cosa. O sea, uno en su día a día puede observar en el comportamiento tanto de uno mismo como en el comportamiento de las personas que forman parte de nuestro entorno, aquellas actitudes, aquellos comportamientos que son virtuosos y cuáles son viciosos. O sea, cuáles son admirables y cuáles serían reprochables. Es muy fácil darse cuenta de eso en el día a día, cuando uno va relativamente consciente por la vida observando los comportamientos tanto de las otras personas como los comportamientos de uno mismo. Vamos con la siguiente que dice: es afortunado aquel cuyas circunstancias se adecuan a su temperamento, pero es superior quien puede adecuar su temperamento a las circunstancias. Esto es algo muy interesante y también como que reflejaría también la filosofía estoica, porque la filosofía estoica nos dice que al final en el entorno se van a dar un montón de situaciones que nosotros no controlamos y que lo más inteligente es aceptar esas cosas que no controlamos y enfocarnos solamente en las que sí están bajo nuestro control. Aquí dice que es afortunado aquel cuyas circunstancias se adecuan a su temperamento. O sea, por ejemplo, una persona que se siente bien porque todo va de acuerdo a como a esa persona le gustaría que se dé, es decir, no tiene nada que ver con su temperamento, porque de hecho lo que se está dando en la realidad es lo que a esa persona le acomoda. O sea, no podríamos catalogar como virtuoso el que esa persona se sienta bien o que acepte las circunstancias cuando se están dando de una forma que precisamente le favorecen y van de acuerdo a como esa persona quisiera que fueran. En cambio, cuando una persona ajusta su temperamento a las circunstancias, cuando esas circunstancias no son como uno quisiera, logra aceptar esas cosas y sentirse en paz también con que las cosas de repente no salgan como uno le gustaría. Eso sí refleja un temperamento más fuerte. Aquí David Hume cataloga como que esas personas serían superiores. No sé si superior es la palabra, pero sí muestra una mayor virtud en lo que tiene que ver con el control del temperamento y de sentirse en paz con lo que sucede alrededor. Porque en la vida probablemente la mayoría de las veces las circunstancias no van a ser como nosotros quisiéramos que fueran. Y ahí va a tocar aceptarlas, porque si no las aceptamos al final lo que va a pasar es que vamos a ir amargados por la vida. Porque como digo, la mayoría de las veces las circunstancias no van a ser como nosotros queremos. Entonces lo que se va a dar más comúnmente va a ser como esa sensación de desagrado hacia la vida. Como de que la vida no es justa o ese tipo de sentimientos que al final no tienen sentido. Porque las cosas, la vida es como es y nosotros nos toca actuar en base a la forma en la que se van dando las cosas. Como a la baraja de naipe que nos tocó en la vida. Vamos con la otra cita que dice: frecuentemente las cualidades derivan su mérito de complicadas fuentes. Se elogia la honestidad, la fidelidad y la integridad por su tendencia inmediata a promover los intereses de la sociedad.
pero una vez que dichas virtudes se establecen sobre este fundamento, se consideran también ventajosas para la persona misma, pues son la fuente de ese crédito y de esa confianza que hacen a un hombre merecedor de respeto en la vida. O sea, ciertas cualidades que nosotros consideramos admirables o que nos generan esa sensación de agrado en nuestro interior, es porque al fin y al cabo contribuyen a la que la sociedad opere de una mejor forma. O sea, son actitudes, comportamientos, virtudes que contribuyen a que el orden social permanezca y a que entre todos nos podamos ayudar como a conseguir los fines propios que tenga cada uno. Pero una vez que ya se identificaron esas cualidades que son beneficiosas para la vida social, ya se empiezan a ver como admirables cuando una persona las tiene en particular, porque ya tenemos asumido que esas cosas son beneficiosas para la vida social. Entonces no pensamos tanto en eso, sino que nos fijamos simplemente en los comportamientos y en las actitudes que tenga una persona en una situación en específico. Luego vamos con la siguiente cita que dice: se admite que todos los hombres desean por igual la felicidad, pero pocos tienen éxito en el empeño. Una causa importante es la falta de la fuerza de voluntad suficiente para permitirle resistir la tentación de la comodidad y el placer presentes y proseguir en la búsqueda de un provecho y una satisfacción más alejados. Yo creo que este es un temazo en la actualidad. Creo que hoy en día las tentaciones, las distracciones están más al alcance de la mano que nunca. Y cuando algo está tan al alcance y cuando aparte culturalmente como que se han normalizado ciertas conductas que no son de todas beneficiosas para quien las presenta. Aquí podríamos poner, por ejemplo, el consumo de sustancias, el tema del alcohol, el tema, por ejemplo, de estar mucho tiempo en videojuegos, las redes sociales, otro tipo de cosas que pueden ser en exceso perjudicial para uno, se han normalizado mucho y ni siquiera son vistas como un problema, yo creo, para la mayoría de las personas. Y cuando eso pasa, como por influencia social también, es como que se nos invita a caer en lo mismo. Hay que tener bastante fuerza de voluntad para poder decirle que no a las cosas que uno sabe que están mal. Incluso para poder decirles que no, primero uno tiene que saber qué cosas están mal, de acuerdo de nuevo como a los fines, a lo que uno quiere en su vida. Porque eso yo creo que determina bastante como del tipo de comportamientos que van a ser útiles para nosotros, de acuerdo a la vida que queramos tener. Para una persona ciertos comportamientos van a ser útiles, para otras no, en base a su objetivo, a los propósitos que tengan en la vida. Pero una vez que tienen claro qué es lo que deberían hacer y qué es lo que no, va a entrar aquí el tema de la fuerza de voluntad. Yo no sé si realmente la felicidad tenga que ver con esto, tal como lo menciona Hume. Porque él, a través de lo que dice aquí, asumiría que la felicidad parte de meterle fuerza de voluntad a un camino de vida. Como tener ciertos logros en un campo por la fuerza de voluntad que estamos poniendo en ese campo. Yo no creo tanto que la felicidad vaya totalmente relacionada al logro de cosas en la vida. Yo siento que sí, necesitamos sentir como que estamos avanzando para poder ser felices, pero eso no necesariamente va a estar ligada a ciertos logros en particular, sino a que en el día a día uno esté ejecutando las acciones que siente que son necesarias para llegar a donde uno quiere. Y lo otro es que siento que depositar la felicidad en objetivos a largo plazo o en cosas que a futuro, en general no necesariamente a largo plazo, es una forma en la que podemos terminar jugando en contra de nosotros mismos. Porque, ¿qué pasa? Que sentimos que nuestra felicidad está ligada al logro de ese objetivo. Entonces no vamos a poder ser felices hasta que no logremos eso. Es como ponernos una cárcel mental a nosotros mismos de decir, si no logro esto no voy a ser feliz. Entonces me privo en la posibilidad de ser feliz en todo el proceso que conlleve el logro de ese objetivo. Como he dicho en otros videos que no han tenido que ver con este libro, pero que igual se relacionan un poco con el tema, uno no sabe si va a poder vivir lo suficiente para lograr todo lo que uno quisiera. Uno no sabe lo que pueda pasar. Por ejemplo, en un rato cuando me vaya al trabajo, es un ejemplo que siempre doy en los videos también, puede que choque y mi vida se acabe. Y todos esos sueños, todos esos objetivos, todas esas cosas que tengo en mente para el futuro, no se van a materializar porque ya no estaría en este mundo. Algo que al final uno tiene cierta parte de control en eso, pero no el 100%. O sea, uno no puede controlarlo todo y tampoco puede controlar el hecho de permanecer con vida o no, porque hay circunstancias que no dependen de uno. Entonces, tener esto en mente, de que uno se puede ir en cualquier momento al final de este mundo por una u otra razón, es también una invitación a replantearse lo que uno ve como felicidad o como éxito. Porque si tenemos la felicidad y el éxito siempre allá en el largo plazo, como que es algo a alcanzar y no algo que podemos sentir en este preciso momento, es una situación complicada, yo creo. Que nos estamos poniendo esa cárcel mental, como digo, de forma innecesaria, ya que con las creencias o con la perspectiva adecuada,
podemos encontrar la felicidad en las cosas que hacemos día a día. Y ese también es un trabajo interno a realizar para poder asociar la felicidad a eso. No va a ser como que va a decir, no, la felicidad está en hacer el entrenamiento que tengo que hacer hoy, no en conseguir el físico que quiero o en el logro deportivo que quiero. Es un trabajo mental de poder poner la felicidad y el éxito en esas acciones diarias. Pero es un proceso que yo siento que vale la pena y que creo que es necesario. Aparte de la fuerza de voluntad, si uno quiere lograr cosas importantes en la vida, creo que la fuerza de voluntad es algo clave y ahí no le niego nada a lo que dice David Hume. Que también yo creo que eso va a contribuir a poder sentirse más felices, pero el peligro que veo es asociar toda la felicidad a ese logro de objetivo o meta en la vida. No es el problema el tener objetivos y metas por la cual uno trabaje. Ojito con eso. Vamos con la otra cita que dice: un hombre de temperamento fuerte y decidido se adhiere tenazmente a sus resoluciones generales y no se deja seducir por lo atractivo del placer ni asustar por las amenazas del dolor, sino que conserva siempre en perspectiva esos distantes objetivos, por lo que asegura a la vez su felicidad y su honor. Esto sí me parece importante, o sea, ya como dando por hecho que nuestra felicidad no está 100% puesta en objetivos a largo plazo, sino también en las acciones diarias. Son esas acciones diarias las que sentimos que nos dan honor y felicidad, como dice aquí David Hume. Porque estamos siendo congruentes con el camino de vida que hemos elegido y estamos siendo congruentes con el tipo de acciones que hemos identificado y que creemos que nos van a llevar a eso que queremos. Y ser capaz de mantenerse en un camino así por mucho tiempo sin ver resultados, creo que es una característica de temperamento realmente admirable. O sea, en el contexto de este capítulo, como estamos hablando de las cosas admirables en nosotros mismos, creo que uno adquiere mucho respeto, mucha autoestima cuando logra ser constante en algo. Cuando logra ponerse un objetivo o algo por lo cual trabajar y trabaja en eso independientemente cómo se sienta o aunque no tenga muchas ganas, igual pone su granito de arena para ir avanzando en ese camino. Creo que esas cosas son las que van generando el mayor respeto en uno mismo y ese respeto que se va generando hacia uno mismo se va a reflejar totalmente en la confianza que podamos mostrar en nuestro actuar diario y la tranquilidad de conciencia que vamos a tener, de saber que estamos actuando de acuerdo a como creemos que deberíamos actuar y que estamos haciendo las cosas que creemos que deberíamos estar haciendo. Eso es algo que yo considero importante en la vida también para ser feliz. El autorrespeto, la autoestima en base a hacer lo que deberíamos estar haciendo. Eso para mí es algo también importante en la vida y aquí lo refleja David Hume en esta cita que acabo de leer. Los defectos del juicio no pueden suplirse por ningún arte o invención, pero los de la memoria, tanto en los asuntos humanos como en el estudio, pueden ser suplidos a menudo con método y trabajo, y con la precaución de escribirlo todo. Y por ello raramente hemos oído dar como razón del fracaso de un hombre en cualquier empresa su escasa memoria. Hoy en día, más incluso tenemos herramientas, por ejemplo el celular, que podemos anotar cualquier cosa ahí para que no se nos olvide. Entonces al final lo que va a determinar que unas personas sean mejores que otras en algún campo, bueno, aparte de las características con las que pudieron haber nacido o el entorno que los rodeó desde su nacimiento, está el tema de cosas de juicio, de carácter. Eso al final lo que vendría a representar una mayor diferencia, porque el tema de la memoria no va a marcar diferencia, como dice David Hume, porque las cosas pueden ser escritas para ser recordadas, pero el tema del carácter, del juicio, es algo que se trabaja y que también va a estar ligado como a las influencias que uno ha ido recibiendo desde que ha sido chico. Por lo tanto, esa cosa no es tan fácil modificarla. Sí se puede modificar el tema del carácter, pero no va a ser tan fácil como suplir una deficiencia de memoria. Es un trabajo mucho más importante, un trabajo interno a desarrollar y que probablemente muchas personas no lo realicen. Es por eso que van a ver las personas que tengan ese como dominio de carácter, al final van a mostrar un mayor éxito para lo que la sociedad considera éxito en determinados campos. Vamos con la siguiente cita, a ver qué tenemos por acá. No, esta no. Acá está la última cita de este capítulo. Vamos a leerla y dice así: parece necesario confesar aquí que la felicidad y desgracia de los demás no nos parecen espectáculos enteramente indiferentes, sino que la visión de la primera, o en sus causas o en sus defectos, no llevamos nuestras pretensiones más allá, como la luz del sol o la contemplación de plantas bien cultivadas transmite un secreto placer y satisfacción. La aparición de la última aquí se está refiriendo a la desgracia, como una nube baja o un paisaje estéril, arroja un melancólico desaliento sobre la imaginación. Es decir, la felicidad de otros seres humanos o la desgracia de otros seres humanos no nos son totalmente indiferentes. Y esto va ligado también a lo que se conversaba en los capítulos anteriores, que creo que ese sentimiento de
placer o de aversión hacia los logros o hacia las cosas que hacen otras personas es algo inherente a la vida en sociedad y algo necesario también, porque de acuerdo a esa admiración que nos generan otras personas o a lo desagradable de ciertas actitudes, también vamos encontrando cuál es la forma en la que nosotros deberíamos actuar en sociedad, como precisamente para que la comunión se dé, para que, como dije en un inicio, para que en la sociedad todos nos podamos ayudar y que seamos útiles al fin y al cabo para cumplir los objetivos personales que pueda tener cada persona. La vida en sociedad presenta unas ventajas inimaginables para la vida de cualquier ser humano. En el tema de, por ejemplo, si nos vamos a temas económicos, no es necesario que uno produzca todo su alimento, toda su ropa, todas las herramientas que utiliza, y de hecho si ese fuera el caso probablemente no tendríamos ni un 10% ni un 5% de las cosas a las que tenemos acceso a día de hoy, si nosotros fuéramos los responsables de producirlo todo. En cambio, como tenemos una vida en sociedad donde cada persona se dedica a cosas diferentes, podemos acceder a un montón de herramientas, de productos, que sí, ahí también como cabría poner la precisión de que hoy en día hay muchos productos, muchas cosas que al final no sirven para nada, que quizás nos nublan más la visión que los que nos potencian o los que nos ayudan a cumplir nuestros fines, que generan ahí como más distracción que potenciación hacia lo que queremos, pero al fin y al cabo son herramientas que están ahí porque en sociedad podemos generar mucho más si cada persona va dedicándose como a cierto campo en particular. Si cada persona contribuye con su granito de arena en temas económicos, pero no solamente económicos, porque aquí tiene que ver con las relaciones sociales, con el ser humano necesita sentirse parte de grupos, de sentir que forma parte de un nosotros en diferentes escalas, puede ser como en una familia o también en un club deportivo, después ya a la comuna, formar parte de como actividades políticas de su comuna, ya después la región, el país, o así como de diferentes nosotros la persona necesita sentirse parte. Y en la medida que las personas mostremos actitudes favorables a esa vida en comunidad, esa sensación de nosotros va a poder darse. Es por eso que, una vez retomando aquí lo que dice Hume, es que admiramos ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas manifestaciones del carácter de otras personas y otras nos parecen de reprochables. Porque en base a eso, la persona sería como más adecuada, entre comillas, o más inadecuada para la vida en sociedad. Y la vida en sociedad es algo que como seres humanos, consciente e inconscientemente, valoramos. Por más que se pueda caer como en esa actitud egocéntrica de decir, no, yo no necesito a nadie, me la puedo solo. No es tan así la verdad y inconscientemente también uno va a valorar las cosas que son beneficiosas para la sociedad. Aunque por fuera puede tener esa visión egocéntrica que acabo de mencionar. Así que bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Es martes 28 de abril, ahora ya me tengo que ir a trabajar, tengo que ducharme rápidamente e irme a trabajar porque si no voy a llegar atrasado. Así que muchas gracias si llegaste hasta este punto y nos vemos en una próxima si la vida lo permite.